Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar en este centro y es un placer compartir mesa con Juan Antonio y con Ángel. Agradecemos al Ateneo que en esta semana tan significativa nos haya permitido estar aquí hoy, sobre todo porque los temas que vamos a traer, y esperamos que sea un debate dinámico, son temas fundamentales en el ideario republicano y tocan temas tan trascendentales como la igualdad y la equidad. Quería decir que tenemos la charla diversificada de tal manera que Ángel empezará, luego sigo yo y luego termino, pero vamos a intentar hacerlo dinámico de tal manera que si veis que nos enrollamos mucho, ya os lo decimos, que tenemos tendencia. La idea era tener una hora más o menos, si es menos pues mejor, y luego sobre todo que haya debate. Así que le cedo la palabra a Ángel, que he de decir que nunca ha sido mi profesor directamente, nunca la vida nos hizo coincidir, pero le considero una de las personas que más me ha influido en el ámbito de la acción social y lo considero una referencia en la ciudad de Zaragoza, con lo cual para mí es un placer estar aquí con él y compartir mesa. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Luisa, por tus elogios. A Juan Antonio y al Ateneo por la invitación que nos ha hecho para hablar de estos temas en esta semana. Perdón. Los dos han dicho que al final podemos hacer un coloquio, un debate, lo que queráis, pero yo creo que es mejor que en cualquier momento, digamos lo que digamos, cualquiera puede levantar la mano y decir no estoy de acuerdo o explicarlo mejor que no te hemos entendido, etc. Para que sea, también nos gustaría, hemos hablado, estar ahí abajo más cerca de vosotros, pero esta instalación nos obliga a quedarnos aquí arriba. Bueno, como dice Luisa, primero empezaré yo haciendo alusión al concepto de pobreza. Después ella hablará de las rentas de inserción de las comunidades autónomas y sus limitaciones. Luego volveré yo a hablar del ingreso mínimo vital recientemente aprobado por el Gobierno y de la prestación a la bolsa complementaria, y terminará Luisa hablando de la renta básica universal. La hemos llamado republicana y socialista porque hay tantas maneras de ver la renta básica que para que no haya dudas entre nosotros. ¿Qué se entiende por pobreza? Quería empezar con este tema aludiendo a las risas que hubo hace poco tiempo en la Comunidad de Madrid por parte del consejero, uno de los consejeros de la Comunidad de Madrid. Había publicado hacía poco Cáritas Madrid un informe sobre la pobreza en la Comunidad Autónoma de Madrid, y este consejero, que por lo que hemos sabido todos luego, pues tiene un sueldo más que decente y un patrimonio, en fin, pues se reía de Cáritas diciendo yo aquí no veo ningún pobre en Madrid, hay tantos pobres como decís vosotros. Si nos atenemos a lo que dicen los organismos oficiales y en concreto el INE, el Instituto Nacional de Estadística para España, y la encuesta de condiciones de vida, con datos del 2020, la pobreza en España estaría por debajo de 802 euros al mes. Quiere decir, toda aquella persona, individuo, que tuviera una renta menor de 802 euros al mes, la consideraríamos estadística y sociológicamente pobre. Seguro que entre nosotros hay alguno que está en esta situación, y segurísimo que conocemos a muchos que están en esta situación. Menos de 802 euros al mes de renta disponible, renta económica, y menos de 1.684 si es una familia de 2 adultos y 2 niños. Tú pones un salario mínimo interprofesional, uno de la familia trabaja y tiene ese sueldo, y si son 4, ya tenemos ahí una familia pobre. Si encima trabaja en precario temporalmente, en fin, eso es pobreza, que es técnicamente toda aquella persona que está por debajo de del 60% de la mediana de renta disponible de un país. Bueno, eso es. Pero aquí nos vamos a ocupar sobre todo de lo que llamamos pobreza extrema. Es decir, aquella situación en la que una persona tiene menos del 40% de la renta mediana del país. Y en este caso son 534 euros al mes. Y hablamos de esto porque el ingreso mínimo vital, del que hablaremos más adelante,
pretende acabar con este tipo de pobreza extrema. Veremos cómo nos lo hace en una manera. Un 9% de la población en España está en esta situación de pobreza severa o pobreza extrema, o sea, por debajo de los 534 euros al mes, pero con unas diferencias enormes entre las comunidades autónomas. Históricamente, las comunidades autónomas han puesto en marcha unas políticas de lucha contra la pobreza. Yo diría que las verdaderas políticas de lucha contra la pobreza son aquellas que hacen políticas universales y de calidad para toda la población, que fundamentalmente son educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, pero también empleo y también rentas. Eso sería lo ideal, que todo el mundo tuviera empleo de calidad, con un salario en condiciones, etcétera, y seguramente ahí la pobreza extrema, desde luego, habría desaparecido, y con los servicios públicos que he indicado, vivienda, etcétera, por supuesto. Pero hay gente que se queda muy por debajo del 60% de la renta mediana, y para esa gente en las comunidades autónomas, tradicionalmente, desde los años 89-90 en el País Vasco, pusieron en marcha unas rentas mínimas de inserción, que para algunos son más control de pobres que políticas de lucha contra la pobreza, de las que nos va a hablar Luisa, como trabajadora social que es y como concejala que está siendo, y con responsabilidades de gobierno en la anterior legislatura, como todos sabéis. No. Gracias, Ángel. Que te voy a controlar el tiempo. Yo también me lo voy a controlar. Es una promesa que nos hemos hecho. Bueno, lo primero es que yo quería hacer igual que Juan Antonio ha presentado, por ver de dónde venimos y lo que hacemos. Bueno, pues yo en mi parte de la presentación quería comentar que yo terminé mis estudios de manera vocacional en el año 89. En el 90-91 estuve trabajando, 93, en diferentes entidades, organizaciones, de manera remunerada y también vocacionalmente, voluntariamente. Y en el año 98 pasé ya a ser una persona que trabajaba dentro de una administración, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza. Me parece interesante poner esas fechas porque en el año 94 es cuando se implementa en Aragón esta renta mínima, que en otros sitios se llama pues, la renta mínima madrileña o rentas de inserción, lo que son los subsidios condicionados, las rentas de inserción. En Aragón se implanta en el año 1994, es decir, yo llegué a una administración local, al Ayuntamiento de Zaragoza, estuve en el barrio de Oliver, luego pasé al barrio de San Pablo y luego al barrio de San José, en pleno auge de lo que era el ingreso aragonés de inserción y esta renta mínima. Mi experiencia en ese sentido es que primero los ayuntamientos en los años 89, los 80, fue cuando los ayuntamientos democráticos empezaron a plantearse la acción social y entonces se creó una figura que está regulada por una renta municipal, que son las ayudas de urgente necesidad, que son para urgencias sobrevenidas. Esto es un elemento muy importante porque en teoría complementan el sistema de rentas, ¿de acuerdo? Esto lo analizaremos más adelante. Luego existían prestaciones muy básicas como era el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia, servicios que ya todos y todas conocéis, pero lo que tenía que ver con las condiciones de vida de las personas fundamentalmente estaba regulado por el Gobierno de Aragón a través de este decreto del ingreso aragonés de inserción del año 94 y las ayudas de urgencia que complementaban los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Zaragoza en este ámbito tiene algo muy importante que luego Ángel os detallará con cifras, porque es el 50 y pico % de la población de la comunidad autónoma. Es decir, aquí se tramitan el 90%, por no decir el 95% de los ingresos aragoneses de inserción hasta el año 20, que es eliminado. Me parece muy interesante este análisis porque una de las tesis que vamos a plantear y que luego finalizaremos con la renta básica de carácter universal es que durante todos estos años la curva de la pobreza no se ha revertido. De hecho, yo os he traído datos de una comparativa con relación al Ayuntamiento de Zaragoza y las ayudas de urgente necesidad no han dejado de crecer. No han dejado de crecer y eso no quiere decir que hayan ampliado el foco y que hayan intervenido con más personas o más familias. Lo que nosotros planteamos como tesis es que esas ayudas de urgencia, es lo que muchos especialistas llaman, es la trampa de la pobreza. Es decir, hemos ayudado a familias a sostenerse pero no a promocionarse. ¿Por qué? Porque el ingreso aragonés de inserción, que yo le llamo como la gran oportunidad perdida, como una renta que pudiera permitir la promoción de las personas, se dejó en el camino una parte que era la de la inserción. Es decir,
Hay una práctica que nosotros como profesionales llevamos adelante y era la de intentar que los alumnos y alumnas fueran, en este campo que es el de las prácticas dentro de los centros, fueran a hacer el recorrido para conseguir una prestación como el ingreso aragonés de inserción. Y realmente era como una gincana o como una carrera de obstáculos. La prestación se convirtió como un escudo de protección de la Administración prácticamente frente a los derechos subjetivos de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque no hubo coordinación institucional en algunos años. Sabéis perfectamente que hubo entidades como la Marea Naranja y el Espacio de Derechos Sociales que intentaron movilizar a las personas para que reclamasen que se resolviese. Estamos hablando de que algunos ingresos aragoneses de inserción tardaban más de 6 meses e incluso un año en resolverse. Si a todo esto le añadimos que efectivamente había que demostrar a final de ese año en que se concedía que seguían manteniéndose las circunstancias que hacían que esa persona o familia se mantuviese, nos encontrábamos con una situación de hiperburocratización. Esta es una de las tesis que queremos plantear porque no solamente ha ocurrido en el ingreso aragonés de inserción, sino con el tema de las rentas mínimas en el Estado español. Además de que planteamos que, a diferencia de una renta básica universal, que hablaremos al final, aquí hay que demostrar que una persona ha salido del sistema y tiene un problema para que sea reconocido ese derecho como renta. A diferencia de lo que tiene que ver una renta básica universal, que lo que plantea es que por el derecho de ser un ser humano y estar dentro de nuestra sociedad tienes derecho a una serie de ingresos. Por último, nosotros, para hacer el periplo, durante la época del 2008, que como todos y todas sabéis fue la crisis que padecimos en la ciudad de Zaragoza, se retrasó un poquito por el tema de la Expo, pero nos encontramos muchos profesionales con la situación de desbordamiento, que además, y lo tengo que decir, dentro de un consistorio de carácter socialista se pusieron muchas restricciones a las ayudas de urgencia, que os he comentado que eran como ayudas para situaciones sobrevenidas, y nos encontramos con que no podíamos dar respuesta a las familias que salían del mercado laboral, que se encontraban con problemas, sobre todo mujeres que tenían menores a su cargo, mucha población migrante que había venido a rebufo de las obras de la Expo 2008 y no podían acceder a servicios básicos. Allí nos informamos como una plataforma de profesionales de los servicios sociales y lo que hicimos fue crear un eje, crear una serie de debates, de discurso, reclamar como profesionales. Llegó el 15M y posteriormente nos encontramos con una oleada municipalista. Por lo tanto, en ese momento, un grupo de gente que estábamos dentro del ámbito de lo social nos planteamos dar el salto y llegaron las elecciones del 2015, conseguimos salir elegidos y por brevedad deciros que pusimos en marcha una instrucción que tenía que ver con el tema de las ayudas de urgencia, que me parece muy interesante porque intentaba no ser tan restrictiva y derogar las anteriores que había, y sobre todo puso en marcha un modelo de acción social, modelo de servicios sociales con 4 patas fundamentales que hasta entonces no existía. Los profesionales de los servicios sociales, tanto comunitarios como especializados, no tenían un modelo de acción social. Y ya ahí le paso el testigo a Ángel para que explique la siguiente parte de nuestra charla. Sí. A ver, yo estuve hace muchos años con unos amigos que eran de Euskadi, que cobraban el salario social, y me decían que cobraban más allí que aquí, en los años 90. ¿Aún siguen diciendo tanta diferencia? Ahora te lo cuento. Porque antes de entrar en el tema del ingreso mínimo vital, y en relación con lo que ha comentado Luisa de las ayudas de urgencia, pero sobre todo el ingreso aragonés de inserción como políticas de las comunidades autónomas contra la pobreza, os pongo esta diapositiva, que no sé si la veis, pero aquí dice que mientras en Euskadi y el País Vasco el 70 y tantos % de la gente en situación de pobreza recibía esta ayuda, esta renta mínima de inserción, pues en Aragón solo lo recibían el 14%, pero en la media de España solo el 7 y pico % de las personas en situación de pobreza recibían esta prestación. Lo cual quiere decir que siendo todos iguales en un país y teniendo los mismos derechos, pues tenían muchos más derechos los habitantes, los ciudadanos de algunas comunidades autónomas que otros. Pero no solo eso, sino que, y ahí voy ahora y te contesto, la intensidad protectora de esta prestación era mucho más alta en Navarra y en el País Vasco en concreto, que cubría, no sé si lo llegáis a ver, en Navarra
Esta ayuda suponía el 67% del salario mínimo interprofesional y en el País Vasco el 73%, en Aragón el 51%, pero en otras comunidades, en el resto de comunidades autónomas, o en casi todas ellas, esta prestación económica estaba por debajo del 50% del salario mínimo interprofesional del 20, que eran 950 euros salario mínimo interprofesional. Esta situación de desigualdades y de escasa protección, escasa intensidad protectora de estas prestaciones y recomendaciones de las instituciones europeas, etcétera, obligó al Gobierno de España a poner en marcha esta prestación, que es el ingreso mínimo vital del que voy a hablar. No tengo que decir, porque os acordaréis, que esto está en el programa, en el acuerdo de gobierno del PSOE con Unidas Podemos, está poner en marcha una prestación económica que sea igual para todo el territorio nacional. Como viene la pandemia, sobre todo desde Unidas Podemos se impulsa la idea de que cuanto antes hay que poner en marcha este escudo social, porque la gente pues le está pasando muy mal, hay mucha gente sin trabajar, etc. Y en mayo del 20 hacen un Real Decreto para poner en marcha esto que se ha llamado el ingreso mínimo vital y que la gente en la calle le llama la vital. La vital, que vaya vital, como para estar uno muriéndose, te meten una vital de esta y lo liquidan, por lo que veréis. Este decreto ley se convierte en ley definitiva en diciembre del año pasado, hace 2 días, con algunas reformas sobre el decreto ley inicial, y hay que decir 2 o 3 cosas de ella brevemente, y no me he dado cuenta a qué hora empezar, pero estaré aproximadamente un cuarto de hora, o 20 minutos si me dejas. Primero, es un paso muy importante en España en el sentido de que por primera vez hay una prestación igual para todo el territorio nacional y tiene carácter subjetivo. Quiere decir que todo el que cumpla las condiciones tiene derecho a que le den esa prestación. Porque históricamente, antes, las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas era un dinero que había ahí y cuando se terminaba se acabó. Y si en septiembre iba gente que tenía las condiciones para cobrar esta prestación, pero se le había acabado el dinero a la comunidad autónoma, pues decía, lo siento, no hay más. En los últimos años se reconoció el carácter subjetivo de estas prestaciones y esta ley garantiza el derecho de todo el que cumpla las condiciones a recibir esta prestación. Y si no hay dinero, ampliarán el presupuesto para que lo haya. Esto es muy importante. Pero segundo, es una prestación no contributiva de la Seguridad Social. En este sentido es importante decir que las rentas mínimas están en el área de los servicios sociales caracterizados históricamente como prestaciones para pobres, lo siento, sí. y me puedes llevar la contraria, que los servicios sociales es una cosa para pobres, incluso me voy a estirar, pero dando clase más de una vez les he dicho a los chicos, a las chicas, ¿habéis estado en los centros municipales de servicios sociales? Ay, no. ¿Y por qué no ha sido? Es que eso es para pobres. ¿Cómo que es para pobres? En fin, ronda por ahí. Bueno, pues esta prestación deja de estar en el área de los servicios sociales y pasa a estar en la Seguridad Social. Que la Seguridad Social lo que da es pensiones. Tú vas y dices, tengo derecho a la pensión, tengo derecho al desempleo, catapum. Tengo derecho a la prestación no contributiva de desempleo, catapum. Pues una prestación de este tipo es el ingreso mínimo vital. Pero hay que cumplir una serie de condiciones que la convierten en una prestación similar a la de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. Por otra parte, tiene una enorme burocracia. Luis ha dicho que la gestión del ingreso a la de inserción era hiperburocrático, pues este sigue siéndolo, con la particularidad de que se pone en marcha cuando todo está cerrado, hay que hacerlo telemáticamente y cuéntame tú, la gente que menos renta tiene, qué ordenadores tiene, qué conexión a internet tiene. Encima los centros municipales, y aquí tuvimos un debate que no lo quiero reproducir aquí, pero el Ayuntamiento de Zaragoza y los trabajadores sociales decidieron que es una gestión de la seguridad social y que los servicios sociales no se tenían que meter en eso. Vale, pues entraron Cáritas, Ozanan, todo Dios, las asociaciones de vecinos a ayudar a la gente a hacer esto.
De manera que, como veremos, esta prestación económica, este ingreso mínimo vital, no tiene nada que ver con la renta básica universal que veremos luego. Y destila, como todas estas prestaciones, una enorme desconfianza hacia la gente que lo necesita, hacia los pobres. Vamos a ver brevemente cómo se accede. En primer lugar, hay que cumplir una serie de condiciones. Tener residencia legal en España, estar empadronado por lo menos durante un año, y solo cuando hace un año que estás ahí puedes pedir esta prestación. Nadie te pregunta, nadie dice cómo ha vivido la gente durante ese año sin tener derecho a esta ni a ninguna otra prestación. Ser mayor de 23 años, las rentas mínimas de las comunidades autónomas habitualmente eran para mayores de 18, mayor de 23 años, salvo caso de, en fin, protección de menores, ya lo explicaré más adelante. Si eres, aquí está una de las señales de desconfianza, si eres mayor de 23 pero menor de 30, tienes que acreditar que no te has ido ayer de casa de tus padres, sino que llevas 2 años vida independiente y que tienes 12 meses de cotización a la Seguridad Social. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Nos podemos reír todos a carcajada limpia. Es una risa sardónica. Es una risa muy crítica, porque ya me contarás tú, un chaval de 20 años que vive fuera de casa de sus padres 2 años. ¿Con qué? ¿Con qué? Pero esto lo hicieron para evitar eso, que la gente que tenía los críos en casa de 28 años y que no sabía qué hacer con ellos, sale esta ley y les dice, vete a vivir por tu cuenta. Y entonces pide la prestación y se la da. Pues no, 2 años y 12 meses de cotización. Y si eres mayor de 30 años, tienes que demostrar 1 año de vida independiente. O sea, si esto no es desconfianza, bueno, hay que acreditar vulnerabilidad económica y vamos a ver en qué consiste. Y otras condiciones, con excepciones que, como no estamos en clase, no vamos a entrar en ello. Vulnerabilidad económica. Vulnerabilidad económica quiere decir que eres pobre. Y ser pobre para tener derecho a este ingreso mínimo vital, para tener derecho a la vital, ser pobre quiere decir que el año anterior a que tú solicites el ingreso mínimo vital, has tenido una renta por debajo de la renta a la que te va a dar derecho el ingreso mínimo vital. En este caso, para el 22, 491 euros. Si la renta media del año anterior, del 21, ha sido superior a esa cantidad, aunque ahora estés muerto de hambre, no tienes derecho. Efectivamente. ¿Me estáis siguiendo? Sí. Por ejemplo, si te separas de tu pareja. Bueno, eso... Es un caso bastante habitual. La ley que aprobaron en diciembre introduce una modificación y dice que desde abril a diciembre, excepcionalmente de abril a diciembre, si estás en situación de pobreza, puedes acogerte a esta prestación. En fin. Segundo, la cuantía económica que te dan no son estos 491 euros. No. Si en el año anterior has tenido 0 de ingresos, te dan 491. Pero si has tenido, por ejemplo, una media de 200 euros al mes, una media anual de 200 euros, te darán 491 menos 200. No te vayas a hacer rico. Pero, mira, echad cuentas. Luego veremos otro dato más adelante. Hemos dicho en la primera diapositiva que os he puesto que pobre es el que tiene menos de 534 euros al mes, individual. Pero aquí te consideran pobre si tienes menos de 491, o sea, que una buena parte de los pobres estadística y sociológicamente de este país no van a tener derecho a la prestación, porque han puesto un tope más bajo que el de la pobreza reconocida oficialmente. O sea, han hecho una gatera tan pequeña que ya veremos más adelante los pelos que se quedan en esa gatera. Además, esto para los que sois de pueblo sobre todo, si el patrimonio que tienes, una casa hundiéndose en el pueblo, es superior a 3 veces la cuantía que te van a dar, en concreto 17.900 y pico euros de valor patrimonial de esa cosa, ya no tienes derecho. Y otras condiciones que voy a pasar porque me está diciendo ya.
¿Esto es lo que quiero decir? No. Sí, presidente. No. Aquí tengo una transparencia que no se ve porque los ordenadores estos tienen este problema. Es una tabla con las cuantías que corresponden a un individuo con un hijo, a un adulto con 2 hijos, etc. Pero en fin, que sepáis que las cuantías van de un mínimo de 491 si el que lo solicita el año anterior ha tenido 0, hasta un máximo de 1.081 euros si eres 2 adultos con 2, 3, 4 o 25 hijos, eso ya no viene a cuento. Y en el caso de un adulto, normalmente una mujer con hijos a su cargo, la prestación es un poco más alta porque es verdad que esta prestación protege especialmente a la infancia, hasta el punto de que en diciembre, cuando aprueban definitivamente esta ley, también aprueban un complemento por hijo de 100 euros por hijo menor de 3 años, si es de 3 a 6 años son 70 euros, me parece, y hasta 18 años 70 euros, pero vamos, una prestación. En cualquier caso, lo que me interesa que veáis aquí es que el año pasado la cuantía media por individuo que recibió el ingreso mínimo vital fue de 194 euros, no de 491, por lo que os he dicho. Claro, que encontrarte una persona que tenga 00 y por hogar, por unidad familiar, que puede tener 2 o 7 miembros, la media por hogar es de 437 euros el año pasado, no 1.200, que es el máximo, sino 1.200 menos X, que te da esto, ¿vale? Por lo tanto, esta prestación es de muy baja intensidad protectora, porque incluso a los que atiende muy poco, y hay mucha gente que no atiende como vemos. Y lo pongo aquí. El objetivo del gobierno era llegar a 850.000 hogares, que iban a incluir en torno a 2.300.000 personas. Con los datos de septiembre del año pasado y los de diciembre los sacaron, pero no con este detalle que tengo aquí, en septiembre, o sea, un año y pico después de puesta en marcha esta prestación, había llegado a cubrir al 40% del objetivo del gobierno. Y al 34-35% del objetivo del gobierno por individuo. Por hogares el 40%, por individuos el 30 y pico %. Pero para mí es todavía más importante decir que en septiembre habían pedido esta prestación 1.451.000 personas, titulares, demandantes. Pero si pensabais llegar a 850.000, qué tonto es este pueblo, que hay 1.400 y pico ciudadanos que lo piden porque se creen con derecho a pedirlo. O la gente es muy tonta, o vosotros habéis echado mal las cuentas. Ya me dirás, voy a llegar a 800 y voy a acabar con la pobreza extrema. Pues lo han pedido 1.300, espérate. 1.300.000. Sí, perdón. 1 millón y pico lo han pedido, el 74% de los expedientes que se han tramitado se han denegado y solo el 27% han sido reconocidos positivamente. ¿Por qué han denegado a tanta gente? Según este dato de FOESA, porque el 53% de los solicitantes eran muy ricos. ¿Era? Muy ricos. O sea, exceso, no cumplían con el requisito del umbral económico de pobreza. Ya hemos visto, 534 para abajo es pobre, pero aquí solo se lo dan a los que tienen de 491 para abajo. Pues todo ese tramo se van fuera. Os pensabais que erais pobres y no es verdad. No me vengáis a engañar. Bueno, aquí lo que digo es que efectivamente el ingreso mínimo vital llega a más gente que llegaba las prestaciones de las comunidades autónomas, o sea, la tasa de cobertura es más alta, llega a más gente, y la intensidad protectora en las comunidades autónomas donde la prestación autonómica era más, ¿cómo se dice?, más generosa, pues esto no hace nada. Si veis, no sé si veis esta gráfica.
Sí, el convenio. Pero la raya que pone arriba, ingreso mínimo vital, y abajo 469, que son datos del 20, del año anterior, no 491, las rayas rojas que sobresalen son de comunidades autónomas donde esto no hace nada, porque estaban dando más dinero que da el ingreso mínimo vital. Particularmente Aragón, por ejemplo, estaba dando 491 y ahora, en este caso, son solo 469. Bueno, y aquí hay una estadística mucho más bonita, donde se recoge, por ejemplo, la de arriba es la comunidad autónoma andaluza. Todas las barras, que son distintas formas de grupos familiares, que están en verde, el ingreso mínimo vital los ha sacado de la pobreza, pero en la de abajo, que es Aragón, no hay nada verde. Quiere decir que este ingreso mínimo vital en Aragón no ha sacado a nadie de la pobreza extrema, de la pobreza. Ay, que me queda hablar de la Parco, pero nada. Bueno, ahora viene la prestación. En esta situación, o sea, en mayo, el gobierno de Madrid aprueba el ingreso mínimo vital, en mayo he dicho, y en junio el gobierno de Aragón aprueba la prestación aragonesa complementaria, que yo quiero que se le llame la Parco, por lo miserable que es. Y lo primero que hace es derogar el ingreso aragonés de inserción, aprobar un real decreto de la prestación aragonesa complementaria, que sin reglamento de aplicación no la puedes pedir. Este real decreto se aprobó como ley en mayo y en octubre salió el reglamento, y solo a partir de octubre se pudo pedir, con lo que desde junio del 2020, que se deroga el ingreso aragonés de inserción, hasta octubre del 21, que se aprueba el reglamento de la Parco, nadie puede pedir ni la Parco ni el ingreso aragonés de inserción. ¿Me están entendiendo ustedes? Segundo, cuando la ley nacional aprueba el ingreso mínimo vital, dice, es una ley suelo, lo cual quiere decir que las comunidades autónomas pueden mejorarla. Criterio de la ley aragonesa para entrar a esta prestación. ¿Qué gatera abre la comunidad autónoma? Dice la misma que el ingreso mínimo vital. Joder, perdón. Si el ingreso mínimo vital es así y tú también eres así, no mejoras. No mejoras la entrada. Van a entrar los mismos pobres miserables. Condición para entrar aquí: pedir el ingreso mínimo vital y que te lo denieguen. Pero si me lo deniegan por pobre y tú llamas pobre a los mínimos que del ingreso mínimo vital, bueno, es igual de restrictiva, era mucho más flexible la renta aragonesa, que facilitaba a los trabajadores sociales decir, bueno, pues te lo voy a dar, pero aquí no, es la seguridad social con el expediente electrónico que lo pides, si de esta casilla no puedes pasar porque lo has rellenado, pues se pasa. Bueno, y termino ya. Hay algunas excepciones. La prestación aragonesa complementaria, la Parco, tiene, para los que no reciben el ingreso mínimo vital y cumplen las condiciones de la comunidad autónoma, aprueba un complemento. Para los que tienen el ingreso mínimo vital, aprueban un complemento que en el año 20 fue de 52 euros. O sea, que tenía 491, le daban 52 euros más. No me hagas así, porque además te voy a dar un 5% del precio del alquiler o de la hipoteca que tengas. Un 5% no de lo que te cueste el alquiler, sino de la prestación que te doy. O sea, un 5% de 491, para que pagues el alquiler. ¿Echáis la cuenta? Luisa, por favor, échame una mano. Esto. Hay unas cuantas excepciones que la Parco abre, que son las personas de 18 a 30 años sin ingreso mínimo vital, que tengan 12 meses de vida independiente, no 24 como dice Madrid, y 9 meses de cotización a la seguridad social, no 12 como dice Madrid, esos entran. Y además entran las personas de 18 a 22 años que vienen de guarda y custodia. Servicio de protección de menores. Pero eso ya lo ha reformado también el ingreso mínimo vital, ya está, por lo tanto aquí en Aragón pues ya no hace nada.
los menores emancipados que tengan a cargo discapacitados, unidades de convivencia con menores a cargo, etcétera. Hay una serie de excepciones que entran. Y esto ya se lo comenté a Luis el otro día porque es de risa. Entráis a la página del Gobierno de Aragón de la prestación esta y al final te aparece este cuadro que dice: para que me digáis que yo no soy más generoso que Madrid. Madrid da 491,6 euros y Aragón da 540, o sea, 48 euros más. El año pasado daba 52 euros más, este año 48 más. Habiendo subido la inflación, porque ha subido, en fin, nada más. Si queréis después, y esto lo paso, porque es que, bueno, en septiembre del año pasado en Aragón había 8.600 ingresos mínimos de inserción, pero un año antes había 8.077 ingresos aragoneses de inserción. O sea, que tampoco hemos llegado a mucha más gente que la que llegaba. Termino. Sí, bueno, no es que no se llegue a más gente, sino que además sigue habiendo situaciones que no se cubren. Igual que antes hablábamos de que el ingreso aragonés de inserción, que por cierto ha estado en vigor 26 años en nuestra comunidad, 26 años que yo creo que hubiera merecido por parte del Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales un análisis de las derivadas que ha producido su implementación en Aragón, es que no cubre los agujeros que muchas veces tú has relatado que se quedan por el camino. Todo esto además sabiendo que existe una recomendación europea para que los Estados miembros de la Unión Europea implementen medidas que garanticen la suficiencia básica. Es decir, que realmente el análisis que hace Ángel lo que hace es darnos una idea de que los servicios sociales siguen siendo prestaciones para personas pobres o en vulnerabilidad, por mucho que ahora los registre o los lleve adelante el propio Ministerio de Trabajo o la Seguridad Social. Dicho esto, yo no puedo decir más que lo que Ángel ha dicho. Yo tengo la parte práctica. Aquí hay en la sala personas que trabajan en lo social desde diferentes ámbitos. Yo antes, cuando introducía un poco mi parte, hablaba de mi visión desde el mundo de lo que es una administración, porque yo venía de trabajar en ámbitos donde se podía trabajar itinerarios de inserción de manera promocional y me encontré con que me vi completamente encorsetada en prestaciones que eran de carácter económico, que coartaban la libertad del trabajador o trabajadora, salvo honrosas excepciones, teniendo márgenes de maniobra, pero lógicamente lo que hacían era perpetuar situaciones de marginación y de pobreza. Por eso yo soy una defensora de la renta básica universal. Aquí en la pantalla me planteaba algunas preguntas y ya os voy a decir que yo voy a dar una visión desde lo que es mi experiencia y desde lo social. No soy experta economista. Quien quiera buscar respuestas concretas, yo le puedo dar algún dato, que los tengo, porque efectivamente recientemente se cumplían 21 años de la red Renta Básica, que muchas de vosotros y de vosotras conocéis, donde hay gente experta que ha hecho estudios, que ha trabajado y que ha hecho investigaciones. Mi visión es desde lo social, ¿no? Y entonces las preguntas, pues ¿qué es la renta básica universal? Yo creo que todos y todas nos planteamos eso, garantizar la existencia de los seres humanos por el simple hecho de existir. ¿Cómo? Haciendo una redistribución de la riqueza. Mucha gente todavía, cuando oye este concepto, y hemos tenido debate, Ángel y yo, por ejemplo, pero yo también con alumnos y alumnas en prácticas les planteaba qué les parecía la renta básica hace 15 años y me decían, bueno, pero eso es finalizar el trabajo social, eso es potenciar que la gente se quede en su casa, que sean unos gandules y que no hagan nada, ¿no? Ahí yo volvería a insistir en el hecho de lo que planteaba Ángel como derecho subjetivo. El propio hecho de existir y la riqueza que generamos entre todos y todas, bien distribuida, puede garantizar recursos para todos y todas. Esta es la diferencia con ingresos mínimos vitales, rentas condicionadas, subsidios condicionados, que hacen lo que os planteaba, que primero la persona tenga que demostrar ante una administración que a veces no es muy amable, que tengan que demostrar, o a través de filtros que son como verdaderos pantallas de burocracia y de obstáculos, tenga que demostrar su situación de me he quedado sin trabajo, trabajo precario o no llego a final de mes. ¿Por qué es tan fácil? Es una de las preguntas que me hacía. ¿Por qué es tan fácil imaginar esto? Y por otro lado es tan difícil que tanto organizaciones políticas, sindicales, como movimientos y colectivos no lleven adelante en sus programas electorales, por ejemplo, una renta básica universal. Es una pregunta
que yo os lanzo aquí para el debate, porque evidentemente la mayoría de los que estamos aquí creo que no estamos en contra de garantizar derechos de todas y de todas. Algunas respuestas que yo planteo, por ejemplo, había, si os acordáis, esa visión futurista del estado de bienestar, porque de la renta básica nos hemos acordado en las situaciones de crisis. Pues en el año 1794, cuando hubo una hambruna, se planteó por un grupo de pensadores en Estados Unidos la posibilidad ya de una renta básica. Nos lo hemos encontrado en los periodos posguerra civil, lo hemos planteado ahora recientemente con la pandemia. Entonces nos acordamos de la renta básica, pero luego parece ser que es una cosa que se va diluyendo. Y mucha gente planteaba, en el futuro, en el estado de bienestar, llegará un momento en que las máquinas suplirán la fuerza de trabajo. Y ahora nos encontramos que esas máquinas, pues muchas veces ni se ponen enfermas, lógicamente, ni piden vacaciones, y esa visión del estado del ocio y tiempo libre se nos está volviendo encima. Por poner un ejemplo, es un concepto que se ha hablado hace mucho tiempo, está el trabajo precario, es decir, las personas o familias que aun trabajando no llegan a tener determinados recursos a final de mes. Hay un informe reciente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales del año 20 que dice que más de 1,3 millones de españoles han recibido ayudas de urgencia, de emergencia, de urgente necesidad. Ayudas y prestaciones que van directamente con carácter finalista a pagar conceptos tan básicos como el alquiler, la alimentación o los suministros. 1,3 millones. Pero es que además dicen que esas personas, muchas de ellas, no cumplen la regla de poder, por ejemplo, comprar carne 2 veces por semana para su familia, o que, por ejemplo, cuando viene un gasto sobrevenido, como puede ser una prótesis dental o un audífono o una prótesis ocular, como pueden ser unas gafas, tampoco lo pueden llevar adelante. ¿Por qué planteo esto? Porque vuelvo a mi tesis de que las ayudas y prestaciones condicionadas son la gran tapa de la pobreza que no revierten esa curva y que siguen manteniendo esta situación. Es como una especie de efecto túnel que además lleva a las personas que se encuentran en esta situación a no ver otra cosa más que el hecho de intentar manejarse y sobrevivir. Las ayudas que hemos planteado anteriormente frente a la renta básica universal, hay ya estudios y encuestas muy reputados que hablan que la población como mujeres, personas migrantes, trabajadores, estudiantes, trabajadores precarios y estudiantes estarían muy a favor de la renta básica universal. Sin embargo, las personas que estarían en contra y que os pongo aquí encima de la mesa hoy para poder debatir serían las personas que tienen un trabajo cualificado o que tienen unas rentas altas. También muchas de las personas, cuando se habla de la renta básica universal, piensan, aparte de la cuestión económica, que luego entraré al final de mi intervención, piensan en la idea de la persona que estaría en el trópico o en las islas caribeñas tomando el sol, surfeando, pero no ven a la madre que tiene menores a su cargo y que dicha renta le permitiría sobrevivir, porque esta es una de las bases técnicas que se ha planteado. Todas las personas podrían cobrar esta renta independientemente de la situación económica que tuviesen. Este es un punto interesantísimo que al final de la charla tenemos un índice con referencias bibliográficas a las cuales podéis acudir. Efectos beneficiosos de la renta básica universal. Bueno, primero decir que en el año 17 en Finlandia ya se puso en marcha un proyecto piloto. Finlandia, que en ese momento era un país gobernado por el centro derecha. Quiero decir que la renta básica universal no tiene por qué ser algo que esté implementado solamente desde la izquierda, aunque yo creo que evidentemente es una idea progresista. Pero en Finlandia en el año 2017 se hizo una prueba piloto que duró en torno a 2 y 3 años y demostrado los efectos beneficiosos en la población que tenía dicha renta, entre ellos todo lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Por qué? Porque parece una obviedad, pero todas aquellas personas que tienen que depender de el solicitar un ingreso o tener que hacer una renovación del mismo o acreditar ante una administración que tiene una situación de dependencia económica, supone desde luego una situación que aquí, por lo menos en España, lo que yo conozco en nuestra cultura mediterránea, como decía antes Ángel, los propios alumnos de trabajo social no van a los centros municipales porque esos son centros para pobres. Partiendo de esa idea de nuestros futuros profesionales, no todos evidentemente, es algo que tendríamos que tener encima de la cabeza. También en cuanto a la salud física, hay estudios que hablan de que nuestro código postal nos da más años de vida dependiendo de un barrio o de otro. Ahí, por ejemplo, nos encontramos con situaciones de personas que están sin hogar, las personas que nosotros llamamos sinhogaristas, personas que han salido del sistema, que está demostrado que tienen una esperanza de vida entre 8 y 9 años menor que el resto. Aquí la renta básica también tiene un efecto
digamos, beneficioso. Hablando de las personas sin hogar, quiero traeros también un ejemplo, porque muchas personas dicen, bueno, los pruebas pilotos, sabemos que en Cataluña están poniéndolo en marcha, sabemos que hace poco, en marzo, se ha llevado una iniciativa legislativa popular en País Vasco para poner en marcha una renta básica universal, pero en el País Vasco, casualmente Cataluña y País Vasco, que son dos referentes en lo que es acción social en cuanto a conexión, digamos, de avanzadilla. Y hay personas que ponen en duda, y yo les planteo un ejemplo, que además hemos hecho y hemos llevado aquí a cabo, puedo hablar con certeza del mismo, cuando tuvimos el orgullo de estar en el gobierno de la ciudad, que es el programa Housing First. Es un programa que dice que lo primero, la vivienda. Es un programa que, a diferencia, por ejemplo, de los subsidios condicionados, donde tú tienes que demostrar tu situación de necesidad, aquí lo que plantea, en vez de un sistema de escalera, es un sistema en el cual a las personas sin red de apoyo, sin alojamiento, que llevan años en una situación de sin hogar, se les da una vivienda. Y cuando digo se les da, es que se les garantiza que esa vivienda, si ellos la mantienen en condiciones y tienen recursos para poderla pagar y sufragar los gastos, van a llevarla adelante. Este programa ha sido revolucionario y ha conseguido que en Zaragoza 10 personas que estaban viviendo en la calle estén viviendo ahora mismo en un piso que es su hogar. Porque ya sabéis que el concepto de vivienda no es lo mismo tener un piso, una habitación, que un hogar. Y cuando digo esto me refiero a que han conseguido poder hacer un recorrido vital que les permitiese tener una red de apoyo, reconectar con sus recursos y además tener la posibilidad de acceder a recursos como podría ser el IMV o otra serie de prestaciones. Lo digo porque el programa Housing First sería como un ejemplo en pequeñito de lo que sería una renta básica universal, que a veces muchas personas cuando hablas con ellos te dicen, bueno, es que esto es una quimera, es que esto es una utopía, es que esto no se va a llevar adelante nunca. Yo a eso también respondo que si la educación y la salud son derechos universales, ¿por qué no vamos a tener un derecho universal a tener garantizado el derecho a la existencia? Es un planteamiento que yo os hago y que, igual que nadie se cuestiona la posibilidad de que una persona, independientemente de su renta, vaya a un hospital y si es una situación de pandemia tenga un respirador, da igual que gane 600 euros al mes o gane 30.000 euros al mes porque la sanidad es pública, ¿por qué nos vamos a cuestionar entonces que una persona que ha contribuido al sistema y con una redistribución de la riqueza pueda llevarlo adelante? También en el tema de la situación de cómo se llega a esa renta básica universal, me gustaría detenerme en algo que antes se ha comentado, y lo ha comentado creo que Juan Antonio, con el tema de cómo hacer y cómo llevarlo adelante. Y nos encontramos, por ejemplo, que había habido recientemente, también dentro de lo que son las razones por las cuales se lleva adelante o no, que es una cuestión de decisión política, yo esto lo tengo claro, y de movimiento ciudadano que lo lleve adelante, nos encontramos, por ejemplo, que ahora, con la reciente situación de la guerra en Europa, en Ucrania, se ha planteado por parte de la OTAN, de la cual formamos parte, que el Estado español incremente en un 2% el gasto militar español, pasar del 1,5 al 2%. Os voy a leer un par de datos y yo creo que voy a terminar rápidamente porque creo que lo que interesa es el debate. Si pasamos al 2% del PIB en el tema de defensa, nos pondríamos por encima de partidas tan importantes como ese ingreso mínimo vital que se acaba de crear y que ya nos ha demostrado Ángel que se quedan fuera de cobertura muchísimas personas. En concreto, es que el año pasado, del presupuesto que tenía el gobierno para el ingreso mínimo vital, no ha gastado 1.000 millones de euros. Sin gastar porque no los necesitaba. No, porque denegaba la prestación. Lo digo con ironía. Vamos a los datos y acabamos así, vamos a ser escrupulosos. Para el año 2022 del Producto Interior Bruto de nuestro país, para becas y ayudas van 2.199 millones de euros. Para I+D, Innovación y más Desarrollo, acordaros que todos cuando en la pandemia decíamos investigación, sanidad y reclamábamos, van 6.941 millones. De servicios sociales van 6.179 del PIB de destinados y de fomento del empleo 7.647 millones. Para el ingreso mínimo vital del año 2022, sin haber ejecutado 1.000 millones del año pasado, o sea que tendríamos remanente, van 4.435 millones. Y lo que nos están diciendo es que quieren incrementar el 2% en el gasto militar, que supone 12 millones de euros.
Lo digo porque eso también... 12.000 millones de euros, perdón, que he dicho 12.000, ¿vale? Esto en cuanto a las personas que quieren saber cómo se podría llevar a cabo una renta básica universal. Otro de los conceptos que se plantean dentro de la renta básica es si todo el mundo va a recibir lo mismo y si todos vamos a cotizar lo mismo. Lo que se plantea por parte de la renta básica universal es que una vez detraídos todos los diferentes prestaciones, subsidios, lo que se haría sería una redistribución de ese dinero vía incremento de impuestos, ¿vale? Ahora, si queréis, luego en la charla os planteo referencias concretas, pero por dar un par de pinceladas, datos del año 2020, en prestaciones por desempleo, en el Estado español hay 22.324 millones de euros. En cuanto a pensiones, 54.023.600 euros. De las clases pasivas funcionarios, 3.985 millones de euros. De ahí también 50% de gastos de administración. Esto me parece importante porque hay una variable que también quiero poner encima de la mesa y además creo que es uno de los debates. ¿Cómo sería el trabajo social de los equipos multiprofesionales en los centros de atención si existiese una renta básica universal? ¿Y cómo sería ese trabajo con las familias de carácter de promoción? No solo porque habríamos evitado costes a la administración en cuanto a eficiencia, sino también en cuanto a poder trabajar en eso que yo os decía al principio de la charla, que era el trabajo vocacional, el trabajo de promoción, el trabajo de intentar que las personas tengan una vida digna. Es un planteamiento que os dejo encima de la mesa porque ahora mismo las personas que están aquí, algunos que estáis en el ámbito de lo social, sabéis que efectivamente los profesionales de lo social están siendo más que expendedores y controladores de prestaciones. Y lo siento porque realmente amo la profesión, pero es lo que siento ahora. Y ya cierro. También hay muchas personas que se plantean cómo se podría financiar, tienen dudas, y yo les digo dos variables. Una, la variable de la corrupción. Hay estudios que dicen que en nuestro país la corrupción ha supuesto una X cantidad y no voy a meterme en millones de euros porque las cifras a mí me llegan a marear. Sí que tengo un estudio de lo que tiene que ver con lo que sería el despilfarro que se ha hecho en nuestro país con obra pública. Despilfarro. Esto lo dice la Asociación de Geógrafos Españoles en el año 2018, antes de la pandemia. Y en Aragón en concreto hace una lista de diferentes obras públicas que no se han ejecutado con la suficiente eficiencia. Es decir, que ha habido sobrecostes. Por ejemplo, la Torre del Agua de Zaragoza, 53,5 millones de euros. La Expo Agua 2008, 2.250 millones de euros. El Palacio de Congresos de Huesca, 24 millones de euros. El Tranvía de Zaragoza, 400 millones de euros. Esos son lo que ha costado más el sobrecoste. El Museo Pablo Serrano de Zaragoza, 21,5 millones de euros. El Gran Teatro Fleta, 40 millones de euros. No me voy a detener, en total Aragón tiene 2.978 euros de coste y sobrecoste en obra pública. Aragón. Diréis, bueno, pero ¿en relación a qué? Pues la Comunidad Valenciana tiene 5.936 millones de desfase. La Comunidad Valenciana, entre todos y todas sabemos que ha sido una comunidad que ha tenido realmente unos gestores, no voy a decir, pero ha habido sobrecostes. Y Andalucía, que es la comunidad autónoma más grande del país, tiene un sobrecoste de 2.657,2 millones. O sea que nos quedamos en el ranking de las del medio, O sea que no es Aragón una entidad o una comunidad que no haya tenido sobrecostes. Y ya para finalizar, la renta básica ciudadana y universal yo creo que es una propuesta de futuro, es una propuesta que hace 21 años muchas personas cuando se creó la renta básica la veían utópica. Creo que hay proyectos pilotos que están demostrando todo lo que yo diría o nombraría como intangibles que benefician a nuestra sociedad, que la cohesionan. Un ejemplo ha sido todo lo que ha ocurrido durante la pandemia, donde hemos visto que las redes de apoyo y los lazos se han unido y se han estrechado, y efectivamente como paradigma creo que se puede alcanzar en el sentido de que tiene que tener, y por eso agradezco muchísimo la charla de hoy y poderle dar voz, tiene que ver con que todos y todas creamos en ella y que la peleemos. Fundamentalmente sectores todos, pero sectores como las mujeres, como las personas trabajadoras precarias, como las personas que vienen de otros países, que quieren estar en nuestro ámbito, y por lo tanto creo que aparte eso hará que se mueva
la conciencia política para poderlo alcanzar. Fácil no es, evidentemente se lleva muchos años, hay grandes poderes en contra, lógicamente, porque al fin y al cabo esto significa que las personas que tienen más recursos, las personas más ricas, pero estamos hablando de los de la tabla de arriba, tengan que cotizar más, pero beneficiaría a la gran masa que está por debajo de esas cotizaciones tan altas. Gracias.